Hoy nos sumergimos en los textos sobre una de las figuras más complejas y, seamos sinceras, más cascarrabias de la filosofía occidental, Arthur Schopenhauer. El gran filósofo del pesimismo, sí. Exacto. El pensador que nos dijo básicamente que la vida es sufrimiento y que nuestra existencia es un error. Un panorama, bueno, muy alentador. Sí, de entrada no es el filósofo más optimista, desde luego. Pero claro, si nos quedamos solo con eso nos perdemos lo mejor. El objetivo de este análisis a fondo es ir más allá del titular, para entender el sistema de pensamiento que hay detrás. Las fuentes que manejamos nos dibujan un retrato fascinante, un hombre marcado por una familia conflictiva, por el fracaso académico y por un carácter imposible. Y con todo eso, vamos a meternos de lleno en su obra magna, El mundo como voluntad y representación, para ver por qué sus ideas siguen dando que hablar. Y es que esa es la gran paradoja, ¿no? Totalmente. Vamos a ver cómo un filósofo que fue un completo desconocido durante casi toda su vida, sus clases en la universidad se cancelaban por falta de alumnos. ¿En serio? Sí, sí, y sin embargo terminó influyendo a gigantes de la talla de Nietzsche, Einstein, Tolstoy o Schrödinger. La misión es entender por qué este pensamiento, a menudo tan incómodo y sombrío, sigue resonando con una fuerza brutal en la actualidad. Venga, pues vamos a meternos en faena. Porque para entender sus ideas, primero hay que conocer al personaje. Y vaya personaje. Desde luego. Lo que se desprende de su biografía es una vida de contrastes brutales. Nace en 1788 en Danzig, en una familia patricia muy rica. Su padre, un comerciante cosmopolita y republicano, se suicida y ese hecho lo va a marcar para siempre. Totalmente. El suicidio del padre es una herida que, bueno, nunca cierra. El propio Schopenhauer reconocía en sus escritos haber heredado de él ese temperamento melancólico y depresivo. Ya. Para él, el sufrimiento no era un concepto filosófico abstracto que leía en libros, era algo que sentía, literalmente, como una herencia de sangre. Hay un episodio de su juventud que lo define muy bien. Su padre le dio a elegir: o te vienes de viaje con nosotros y te formas como comerciante, o te quedas aquí y te preparas para la universidad. ¿Y eligió viajar? Eligió viajar, y los textos dicen que se arrepintió de esa decisión el resto de su vida. Y si la relación con el padre fue trágica, la que tuvo con su madre, Johanna, fue directamente una guerra abierta. Uf, la madre. Ella era una novelista de bastante éxito en su época, anfitriona de un salón literario muy famoso en Weimar, al que iba gente como Goethe. Era una celebridad. Pero con su hijo no se soportaban. Y las cartas que se conservan son dinamita pura. Hay una en la que ella le llega a decir, y esto es tremendo: A ver, eres insoportable y una carga, y muy difícil de aguantar. Todas tus buenas cualidades quedan eclipsadas por tu arrogancia. O sea, imagínate recibir una carta así de tu propia madre. es durísimo. Y todo culminó en una discusión que se ha hecho famosa. Él, en un arrebato de soberbia, le espetó que la obra de él sería leída cuando la basura que escribía ella llevase mucho tiempo olvidada en los desvanes. Y vamos, que al final la historia, con toda la ironía del mundo, le dio la razón. Suena cruel, pero es que fue así. Has dado en el clavo. Y esta dinámica familiar tan tóxica, sobre todo el resentimiento que sentía hacia su madre, a la que acusaba de vivir alegremente y buscar pretendientes tras la muerte de su padre, Claro. parece ser la raíz de muchas de sus ideas más polémicas. Por ejemplo, su famoso y terrible ensayo sobre las mujeres. No justifica en absoluto su misoginia, pero te ayuda a entender de dónde venía todo ese veneno. Vale, hasta ahora tenemos un personaje amargado, en conflicto con el mundo. Pero aquí hay algo que no me encaja. ¿El qué? ¿Cómo es posible que el mismo tipo, que era un misántropo de manual, que tuvo un litigio de años por empujar a una costurera, Caroline Marquette, por unas escaleras? Un caso que, por cierto, perdió y le costó una pensión vitalicia a la mujer. Cuando ella murió, él escribió en su diario, Obitanus obitonus. ¿Y eso qué significa? La vieja muere, la carga desaparece. Un encanto de persona, vamos. ¡Qué horror! Exacto. Como ese hombre es a la vez un pionero en la defensa de los derechos de los animales, porque los textos insisten en que amaba profundamente a sus caniches, a los que llamaba Atman y Boots, y que defendía a los animales con una pasión muy adelantada a su tiempo. Parece que hablamos de dos personas distintas. Y ahí es donde las fuentes nos muestran que no era una contradicción, sino la consecuencia más lógica de su pensamiento. Su amor por los caniches no era un capricho sentimental, era su filosofía puesta en práctica. Ah, Y para entender eso, tenemos que meternos en el núcleo de su sistema, en su gran obra. vale, pues vamos a ello.
El mundo como voluntad y representación. Se publica en 1818 y no le hace ni caso nadie. Un fracaso total. Pero la primera frase ya es una bomba. El mundo es mi representación. A ver si lo entiendo bien. Me estás diciendo que, según Schopenhauer, la silla en la que estoy sentada no es real en sí misma, sino una especie de construcción de mi cerebro. Eso suena bastante radical. Suena radical, pero bebe directamente de Kant. La idea es que no tienes acceso directo a la silla en sí. Vale. Solo tienes acceso a los datos que te dan tus sentidos. La dureza, el color, la forma. Y es tu mente la que, aplicando unas reglas innatas como el espacio, el tiempo y la causalidad, ordena todo ese caos y construye el objeto silla. La fuente que leímos ponía un ejemplo buenísimo. Un ciego que toca un cubo. No siente un cubo, siente presiones uniformes en sus dedos. Eso es. Es su cerebro el que interpreta esas sensaciones en un espacio tridimensional y concluye, esto es un cubo. Has dado en el clavo. Y esa es solo la mitad del mapa que nos dibuja. Porque si Kant se detiene ahí, diciendo que no podemos saber qué es la cosa en sí que hay detrás de las apariencias, Schopenhauer se obsesiona con esa pregunta y se lanza a responderla. Ajá. Para él, sí podemos saber qué es esa realidad última. Y su respuesta es La voluntad. la voluntad, o Wille en alemán. Y aquí es donde hay que tener cuidado. Un momento. Cuando dices voluntad, a mí me suena a fuerza de voluntad, a tomar una decisión consciente, a decir, voy a dejar de fumar. ¿Estamos hablando de eso? Porque no me cuadra con lo que he leído de que es un impulso ciego. Es que esa es la clave y la genialidad del término. Schopenhauer coge esa palabra y le da la vuelta por completo. No tiene nada que ver con la razón ni con las decisiones. Es precisamente lo contrario. Un impulso ciego, irracional, eterno e insaciable que es la esencia de todo lo que existe. O sea que no es mi voluntad, es LA voluntad. Exacto. Es la fuerza que hace que un árbol eche raíces buscando agua. Es la gravedad que atrae a los planetas. Es el instinto sexual que nos empuja a reproducirnos. Ya veo. Y en nosotros se manifiesta como un deseo constante, un querer sin fin. Es como ese impulso casi automático de desbloquear el móvil sin saber para qué. No es una decisión, es un tic, una fuerza ciega que te empuja. Pues eso multiplicado por todo el universo. Vale, ya lo pillo. Y si esa es la esencia de todo, entonces el sufrimiento no es una avería del sistema, es el sistema operativo. Justamente. Para Schopenhauer, la vida es la manifestación de este deseo perpetuo que, por definición, nunca se satisface del todo. Claro. Siempre queremos algo. Si no lo tenemos, sufrimos por la carencia. Si lo conseguimos, caemos inmediatamente en el tedio y buscamos un nuevo deseo. La vida, dice él, es como un péndulo que oscila entre el dolor y el aburrimiento. Una visión desoladora. Sí, Hay una cita de Einstein sobre esto que lo resume de forma brillante. Decía, inspirado por Schopenhauer, un hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere. buah, esa frase es perfecta. No elegimos nuestros deseos, son ellos los que nos eligen a nosotros y nos arrastran. Esa frase lo capta a la perfección. Estamos a merced de la voluntad. Pues sí que tiene tela el asunto. Si estamos atrapadas en esta rueda de sufrimiento, ¿hay alguna salida? ¿O nos recomienda directamente tirarnos por un puente? Pues curiosamente no. Él propone algunas vías de escape, aunque las describe como oasis temporales en el desierto, no como una solución definitiva. A ver, La primera, y quizá la más accesible, es el arte. el arte. ¿Cómo funciona eso? Él describe la contemplación de una obra de arte como un momento casi milagroso. Por un instante dejamos de ser un individuo esclavo de sus deseos. Tengo hambre, necesito esto, me preocupa aquello. ¿Dejamos de querer? Exacto. Y nos convertimos en lo que él llama un sujeto puro del conocimiento. Simplemente observamos, sin querer nada. En ese momento dice, somos libres del dolor y del tiempo. Es una tregua. Y por lo que leí, para él, la música era la reina de todas las artes. Estaba en otra liga. Absolutamente. La consideraba la forma de arte más elevada. Su argumento es que la pintura o la escultura imitan las formas del mundo, las representaciones. Ajá. Pero la música, para él, no imita nada. Es una copia directa de la voluntad misma. Expresa la alegría, el dolor, la lucha, la calma. La esencia pura del querer sin necesidad de imágenes ni palabras. Por eso nos afecta de una forma tan profunda y universal. Entendido.
arte como primera vía de escape. ¿Y la segunda? La segunda es la ética, pero una ética que no se basa en mandamientos divinos ni en cálculos racionales, sino en un sentimiento, la compasión. Y aquí volvemos a la contradicción del misántropo que amaba a los animales. Exacto. Aquí es donde se resuelve el puzzle. Su razonamiento es el siguiente. Si en el nivel más profundo de la realidad todo es una única y misma voluntad, Vale. entonces la idea de que tú y yo somos seres separados y distintos es una ilusión creada por el espacio y el tiempo. Él lo llama el principium individuationis. O sea que la separación entre yo y los demás es una especie de espejismo de nuestra mente. Precisamente. Por tanto, el sufrimiento de otro ser no es algo ajeno a mí. La persona compasiva es la que, de forma intuitiva, ve a través de ese velo de la individualidad y reconoce su propia esencia en el otro, Siente el dolor ajeno como propio. como propio. Y cuando dice otro ser, incluye a los animales. Por eso su defensa de los animales no era una excentricidad, era la aplicación más coherente de su metafísica. O sea que al sentir compasión por su perro, en el fondo estaba reconociendo que la misma voluntad que sufría en él, sufría también en el animal. Ahora todo encaja. Todo encaja. La compasión es la que rompe la ilusión del egoísmo, que para él es la raíz de todo mal. Fascinante. Y a pesar de tener un sistema tan potente, tuvo que esperar a ser un anciano para que alguien le hiciera caso. Así es. La fama le llegó tarde, con la publicación de Parerga y Paralipómena, una colección de ensayos más breves y de estilo más directo. Y ahí sí. De repente, el viejo filósofo ignorado se puso de moda. Empezó a tener seguidores a los que él llamaba irónicamente sus apóstoles. Se convirtió en una celebridad en Frankfurt, hasta el punto de que la gente iba al restaurante donde comía habitualmente solo para observarlo. Lo cual es la mayor ironía posible. El gran misántropo, el que defendía que la vida es sufrimiento, convertido en una atracción de zoológico para curiosos mientras comía. Él mismo debía verle la gracia a ese nivel de absurdo. Sin duda. Pero, al hablar de su legado, es crucial abordar también su lado más oscuro, que las fuentes exponen claramente, y no se trata de respaldarlo, sino de constatarlo. Desde luego. Su pensamiento contiene ideas muy problemáticas hoy en día. Ya hemos mencionado su misoginia, pero hay más. Sí, los textos mencionan un antijudaísmo bastante marcado tanto a nivel metafísico como político, y unas ideas sobre las razas que hoy nos ponen los pelos de punta. Efectivamente, atribuía la primacía de la civilización a las razas blancas del norte y llegó a defender ideas eugenésicas, proponiendo cruces selectivos para mejorar la raza humana. Son aspectos de su obra que no se pueden obviar ni edulcorar, forman parte del paquete. Y a pesar de todo esto, y volviendo al principio, su influencia fue gigantesca. Y no solo en filosofía, No, para nada. en la ciencia, por ejemplo. Einstein lo leía constantemente y decía que era un genio y una consolación continua. Y Schrödinger, uno de los padres de la física cuántica, confesó que por poco abandona la ciencia para hacerse filósofo tras leerlo. Y Borges, Proust, Thomas Mann, todos lo reconocen como un maestro. Nietzsche, su heredero más famoso, empezó viéndolo como su gran educador antes de rebelarse contra él. ¿Y a qué se debe ese atractivo tan brutal? ¿Qué tenía para enganchar a mentes tan distintas? Pues yo creo que hay varias claves. La primera es su estilo. Frente a la jerga oscura y casi ininteligible de filósofos como Hegel, a quien Schopenhauer despreciaba y llamaba charlatán torpe, Le tenía bastante manía. muchísima. Bueno, pues él escribía con una claridad y una fuerza demoledoras. Va directo al grano. Ya. Y la segunda, y esto fue revolucionario, es que fue uno de los primeros grandes filósofos europeos en tomarse en serio el pensamiento oriental. Es verdad. Leía los Upanishads hindúes y se quedó fascinado con el budismo. Leía una traducción latina de los Upanishads cada noche antes de dormir. Decía que era la producción de la más alta sabiduría humana. Y veía en el budismo y el hinduismo una confirmación de sus propias ideas sobre el sufrimiento y la ilusión del yo. Claro. Esa síntesis entre el pensamiento de Kant, el de Platón y la sabiduría oriental es lo que hace que su filosofía sea tan única y potente. Pues este recorrido nos deja un retrato de Schopenhauer lleno de luces y sombras. El cascarrabias solitario, que amaba el arte y a sus perros. Exacto. El pensador que levantó un edificio metafísico impresionante sobre los cimientos del sufrimiento humano. Hemos visto que su idea de una voluntad ciega es la que explica su pesimismo,
Pero también, y esto es lo más interesante, es la que da sentido a sus salidas de emergencia, la compasión y la belleza del arte. No es solo un mensaje de desesperación. Exacto. Y para terminar, queda una última reflexión que las fuentes nos invitan a hacer. Schopenhauer, como decías, no recomienda el suicidio. Para él, eso no soluciona nada. ¿No? El suicidio destruye al individuo, al fenómeno, pero la voluntad, que es la raíz del problema, sigue intacta, manifestándose en otros seres. Claro, no acaba con el problema de fondo. En su lugar, él aboga por una solución mucho más radical: la negación de la voluntad de vivir. Un camino de ascetismo, de renuncia, de aquietar el deseo hasta anularlo, muy en la línea del nirvana budista. Y la pregunta que queda flotando es: en nuestro mundo del siglo XXI, un mundo obsesionado con la autoafirmación, con el éxito, con la productividad, con desear más y más, ¿qué aspecto tendría hoy y qué implicaría realmente intentar negar la voluntad de vivir a la manera de Schopenhauer?